encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Quería compartirles el espíritu con el que pretendo expresar mi experiencia de la práctica, lo que para mí ha sido realmente el hilo conductor, el lugar al que una y otra vez regreso. Al comienzo lo hacía de manera, no sé, inconsciente tal vez, porque me parecía inagotable como fuente de inspiración, y es realmente la forma en que el maestro Shunryu Suzuki ofrece su enseñanza. Y es muy significativo que lo primero que hemos leído, la mayoría de nosotros, sea mente zen, mente de principiante, y que ante esa asociación de zen y de mente, ambas invitadas a ser la mente del principiante, pues todos sintamos que hay algo muy valioso. Pues es como si nos dijeran, ahí está el asunto, ¿cómo te puedes mantener en la actitud de un principiante? No en la de un experto, no en la de alguien que sabe lo que es y que lo puede enseñar, sino en alguien que simplemente no ha agotado su capacidad de aprender, no ha agotado su capacidad de asombrarse, no ha agotado su capacidad de disfrutar o de vivir. A veces la palabra disfrute no cabe, a veces tenemos que vivir momentos que no parecen ser objeto de un disfrute y sin embargo podemos vivirlos sin oponer resistencia. Yo conocí el libro Mente Zen, Mente de Principiante en el año 78, creo, en una versión que me regaló una persona que había conocido alemana y me lo mandó de Europa, me lo mandó en francés. El primer texto que yo leí, lo leí en francés y de inmediato yo me sentí absolutamente cautivado. Y a medida que lo leía, pues claro, aparecían cosas nuevas, aparecían reflexiones sobre la postura, sobre la respiración, sobre las dificultades de la práctica. Bueno, iban apareciendo al parecer como cosas nuevas, como si uno realmente, lo mismo que en todos los otros ámbitos de la vida, pues tuviera que saber un poquito de muchas cosas. Y la verdad es que cuando uno lee el libro, más que quedar con conocimiento sobre qué es la práctica del Zen, cómo se hace la práctica del Zen, es como si el maestro siempre le dijera, oye, ¿estás listo? ¿Estás limpio para recibir lo nuevo? ¿O estás cargado con un montón de cosas y no hay espacio para que lo que viene te llegue tranquilamente? Y pues después de 29, son 34 años, yo siempre tuve una sensación y es de que el libro como que se me borraba. Cada que lo leía era como si lo leyera por primera vez. Eso me ha ocurrido con algunos libros. Tao Te Ching, un libro que tiene una brevedad y un espíritu bastante semejante. También tengo la sensación cada que lo leo que lo que me dice, más que algo que me debía haber aprendido, es como el sonido de una campana que escucho por primera vez y que lo que me dice es, estás aquí, estás presente. Bueno, hay muchas frases, siempre que uno lee, y a partir de la lectura de el maestro Suzuki, pues uno tiene bueno, muchas cosas que uno puede cargar y que uno puede meditar sobre ellas en el sentido habitual de la palabra meditar, tener una idea que da vueltas y que da vueltas. Y en el año 76 fui por primera vez y única vez hasta el momento a Tassajara, donde además viví una experiencia física muy profunda, muy impactante. El sendo de allí, bueno, es un sendo que
se reconstruyó porque en algún momento estaba en otra parte y se quemó. Es un sendo amplio, sencillo, muy bonito, hecho en madera, al lado de una cañada que normalmente no tiene agua, excepto en épocas de lluvia, en invierno, en la primavera. Allá el otoño es muy seco. Y al otro lado de la cañada, que pasa así cortando pues, el lugar en el que está el sendo, está pues, el lugar en el que se destinó como el templo, ¿cómo llamarlo? El santuario, donde se le hace pues, las ceremonias de recordatorias de su presencia, de su enseñanza, de su muerte, todo lo que tiene que ver con el maestro Suzuki Roshi. Y al lado estaba la habitación donde ahora los abad que dirigen los retiros eh, viven. Creo que también fue su lugar de dormitorio. Y obviamente, pues hay muchas fotos y uno ve que el maestro Suzuki Roshi se sentaba, trabajaba, caminaba. Y allá tuve la oportunidad de sentarme. Literalmente yo alcancé a tener la sensación física de que me estaba sentando donde él estuvo sentado y tener esa sensación física de estar pisando quizás el mismo sitio que él había pisado. Y bueno, pues esas son fantasías seguramente que uno teje. Eso me pareció absolutamente conmovedor. Yo no tenía muy claro qué iba a pasar con lo que habíamos estado conversando, si podíamos llegar o no a ser lo que somos ahora, un centro dependiente del San Francisco Zen Center. Pero en ese momento sentí que se me entregaba una responsabilidad. Extraño. Después de muerto, el maestro Suzuki Roshi, por un tiempo corto, lo reemplazó otro maestro japonés, Katagiri Roshi, un hombre también muy bello, que desafortunadamente no alcanzó a estar mucho tiempo, murió pues también de cáncer, hubo una época muy fuerte en la historia del Zen donde muchos maestros fallecieron a consecuencia de cánceres muy severos y relativamente súbitos. Pero Katagiri Roshi dijo algo que recordaré siempre con asombro, con conmoción. Dijo, lo que hizo Suzuki Roshi al sembrar el Zen en Norteamérica es equivalente a haber traído una planta del Japón, pero no se trajo ni la semilla ni la raíz, se trajo la flor. Y contra lo que cualquiera podría esperar, la puso sobre una roca. Y allí, inexplicablemente, echó raíces y se ha convertido ya en ese momento en una planta con raíces muy profundas. Yo creo que nosotros, esta pequeña sanga de Medellín, podemos y tenemos la oportunidad de ser parte de una enseñanza que invita a mantener la mente limpia, a mantener la mente pura. Creo que hay muchas tradiciones espirituales que parece que su empeño es a cargar cosas, a llenar, a rellenar, a tener muchas formas, a tener muchas apariencias. Y acepto que para ciertas personas ya lo que hacemos aquí es mucho. Espero que para los que hayan sentido cuál es el espíritu del Zen, pues poco a poco pues, sepan respirar la simpleza de las formas que se nos han transmitido. Porque en realidad no es tanto lo que hacemos como la actitud con la que lo hacemos. Muy fácil, cuando se trata de repetir una forma, pensar que hay que hacerla de una manera estricta, absoluta, con un rigor infalible. Y es muy bonito, pues, porque aquí frecuentemente pues, todos nos equivocamos. Muy frecuentemente las ceremonias tienen traspiezos. Tal vez en el San Francisco Zen Center no se observen tanto, pero cuando uno ya conoce el espíritu de las ceremonias también se da cuenta de cómo no siempre las cosas son igual,
de cómo la ceremonia que se hace en un lugar tiene una forma de hacerse ligeramente diferente a la forma en que se realiza en otra parte. Y el espíritu con que se realiza, con que se hace el aprendizaje, siempre tiene una frescura extraordinaria. Los que eh, espero que aquí lo hagan, aprendan a hacer los oficios que facilitan el ambiente de la práctica, tocar la campanita, tocar la madera, eh, hacer parte del ritual, de los diferentes momentos, como yicha, como tenken, lo que sea. Lo hagan siempre desde una postura limpia, tranquila, de presencia. El error está implícito. Más adelante en el libro, que lo iré comentando poco a poco, el maestro Suzuki Roshi va a hablar que nuestra práctica es la práctica del error continuo. Qué bonito que de una vez podamos prepararnos para no la perfección, sino para la conciencia de nuestra capacidad de equivocarnos y de darnos cuenta. El error cabe en nuestra práctica y desde el punto de vista más profundo, nuestra práctica es la práctica de la imperfección. Ojalá nunca perdamos esa capacidad de ver la pureza en medio de la impureza. Ese es el gran desafío. La naturaleza original incluye todo, no rechaza nada, no pone a un lado las cosas excelsas y a otro lado despreciándolas las cosas que no le parezcan excelsas. Para la mente original, para el vacío, las cosas simplemente son manifestaciones y todas las perfectas y las imperfectas simplemente aparecen y desaparecen. La mente que incluye todo es la mente del principiante. Incluye todo porque no tiene nada. Cuando uno tiene el vaso lleno, y esa es una imagen que seguramente muchos conocen del Tao Te Ching, pues ya no se puede echar agua nueva. Hay que vaciarlo para poderlo llenar con agua nueva. Si antes de inspirar, de tomar una bocanada de aire puro, no exhalamos, es imposible que podamos respirar aire fresco. De ahí que es muy importante cuando respiremos cuidar nuestra expiración, ser conscientes de sacar hasta donde es posible el aire que ya no está fresco, el aire que ya tiene, bueno, los gases que tenemos que eliminar. Y cuando exhalamos de manera completa, no hay que hacer ningún esfuerzo para inhalar. La inhalación viene sola. Entonces, sí, el trabajo de mantener la mente pura es dejar ir, es soltar lo que ya no hay que guardar, porque lo que llega, llega por sí mismo. Y lo que tenemos que mantener siempre es la actitud para recibirlo, como está llegando. Decimos como si fuera la primera vez. Sí, es que no es la primera vez de hace tiempo, es la primera vez de ahora. Es que este momento nunca antes se había dado. El problema es que perdidos en la rumiación de lo que fue, o perdidos en la rumiación de lo que ha de ser, de lo que debiera ser, pues no vivimos por primera vez este momento, este momento. Entonces, no confundamos la mente del principiante como la mente de un niño que fuimos en algún momento y que ahora necesitamos que sea. No, ese niño sigue estando aquí. Ese niño es una actitud no posesiva, no pretenciosa, y a todos nos sucede que nos encaramamos en la idea de saber mucho, de poder mucho, de tener mucho. Cuando ese espíritu de ser un yo está presente, podemos decir tranquilamente, esa es la mente impura. Esa es la mente del experto. El yo es un experto. La mente sin un yo manifiesto es la mente del principiante. Al comienzo del Shinjin Mei dice una frase también como la de mente en mente de principiante. Yo creo que todos los que la leemos
por primera vez nunca se nos olvida, la vía no es fácil ni difícil. Basta con no tener preferencias, con no elegir o rechazar. Tan sencillo. Esa es la meta del principiante. No peleamos con lo que llega, no lo rechazamos. Tampoco tenemos exigencias exageradas. En el mundo humano es imposible, pues, digamos, no tener alguna orientación sobre lo que es apropiado. De todas maneras, la literalidad de los términos debe pasar por la ecuanimidad. Debemos ver el mundo en términos de lo que corresponde a cada momento. Y sí hay una metáfora muy linda que se utiliza siempre para explicar cómo se define el valor de lo correcto cuando se habla del octuple noble sendero. Se dice que hay que tener una visión correcta o recta, y lo que se dice realmente es lo que es apropiado. ¿Qué es lo recto? ¿Qué es lo correcto? Lo que es apropiado, lo que es adecuado, con el símil de una herramienta. No serruchamos con un balón, no serruchamos con una soga. Bueno, hay cuerdas de acero que podrían servir para seguetear, pero normalmente serruchamos con un serrucho y martillamos con un martillo. Mínimamente, esa disposición, pues, para estar presente y saber qué es lo apropiado también es la cualidad del espíritu de principiante. Entonces, me invito y los invito a saber que nuestra práctica nunca termina. En esa sechín del 2016 y para diciembre realmente ya teníamos días muy fríos en Tasajara. Y recuerdo en esa sechín, después de 30 años de práctica, de tener una posición de dirigente en la que pocas veces tenía la oportunidad de ser corregido en mi postura, de sentir la mano de la persona que dirigía la sechín, dar mi espalda en ciertos puntos y darme cuenta de cómo mi postura realmente se cerraba y de cómo cada vez que uno se sienta es importante tratar de abrir y de soltar. El espíritu de principiante es conservar esa capacidad de darnos cuenta de cómo hay algo siempre muy fuerte adentro de nosotros que nos cierra. Pero cuando nos llamamos, hey, aquí, podemos abrir y soltar. Entonces, por favor, ahora durante esa cena, los invito a cultivar la mente del principiante, observando la postura y soltando, soltando, siempre, siempre, siempre. Es posible soltar. Cuando ya no es necesario soltar, es porque efectivamente hay la realización de la plenitud de el darse cuenta. Mientras tanto, una y otra vez, nos damos cuenta y soltamos. Esa es la mente del principiante. Nunca terminamos de limpiar nuestra mente. Siempre estaremos en la tarea de darnos cuenta de que tendemos a agarrar algo y soltamos. Eso sí, cuidémonos de todos esos comportamientos que conocemos de la vida social humana, donde vivimos en función de aferrarnos a las cosas de la vida, a los objetos, a las personas, a las ideas, al conocimiento, al prestigio, a la fama, qué sé yo. Si nos damos cuenta de que estamos atrapados ahí, la tarea se tiene que hacer más intensa. Bueno, gracias. Todo por hoy. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar, con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas.
Las puertas del Dharma son infinitas. Hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable. Hago el voto de realizarlo.